tenemos como invitada a una mamá que casi fue víctima de una estafa telefónica y al implementar correctamente uno de los protocolos de seguridad internacional más importantes que yo conozco, logró solventar la situación y salir ilesa. A pesar de que fue una experiencia bastante fuerte para ella, pues hoy nos lo cuenta muy alegre por no haber caído. A las 5 de la tarde, suscriptores al chat privado y los usuarios de TikTok, los que se están uniendo al live, me pueden escribir en los comentarios si tienen alguna pregunta sobre seguridad familiar, sobre seguridad en los niños, sobre autoprotección, seguridad a personas, y yo con mucho gusto se las resuelvo. Juanita Cardona, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo sé si una llamada es falsa o si de verdad mi hijo está en peligro? Eso es una excelente pregunta, Juanita. Mira, cuando una llamada empieza con pánico, gritos, urgencia, presión para actuar, ya es una señal de alerta. Nadie que esté realmente en peligro te exige dinero de inmediato. Según la Policía Nacional, en el 2024 el 80% de las llamadas de secuestro express son simuladas. Por eso yo siempre digo, primero verifica y luego actúa. Chief, ¿cómo convenzo a mi esposo de que esto no es exagerado? Esto yo creo que nos pasa a muchos, a mí también, y llevo mucho tiempo en esto. María, la prevención siempre parece exagerada hasta que un día ya no lo es. La UNICEF en 2023 reportó que el 62% de los padres que sufrieron intentos de fraude familiar nunca habían hablado del tema entre ellos. Así que yo siempre he dicho lo mismo, esto no es paranoia, es prevención inteligente. Carlitos Gamer, ¿cómo estás, Carlitos? Muchas gracias. Sí, los niños deben saber todo lo que puede pasar o solo una parte. Carlitos, eso depende mucho de la edad. Un niño de 6 a 10 años solo necesita saber qué hacer, no por qué pasa. La Academia Americana de Pediatría en el 2024 recomendó enseñar con juegos o historias, no con miedo. Y por eso justamente creamos Guardianes de Protella, para enseñarle a nuestros hijos a través del juego, a través de juegos de roles, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer en caso de una emergencia. Muchas gracias. Les recuerdo que hoy tenemos una invitada muy especial, una mamá que gracias a la frase de seguridad con su hijo logró evitar ser víctima de una estafa telefónica. Las estafas telefónicas hoy en día son cada vez más frecuentes. Vamos a conversar con ella un ratico, vamos a hacerle unas preguntitas de cómo fue, de por qué se preparó, qué la llevó a conocer este protocolo, y nos vamos a preparar con unos datos y con unas estadísticas que yo creo que nos van a abrir los ojos un poco a lo que es el riesgo en Latinoamérica cada vez más presente. Cada vez los adultos mayores más expuestos a este tipo de riesgos de estafas telefónicas, incluso nuestros menores o nuestros niños, cuando ya tienen acceso a redes, es bueno darles un curso o un adelantico de cómo debería gestionarse esa información de las redes. Bienvenidos a los que están llegando a TikTok. Les recuerdo, los que quieran, me pueden enviar sus consultas a los comentarios. Estamos hablando de estafas telefónicas, estamos hablando de autoprotección, estamos hablando de seguridad personal, de seguridad familiar, de cómo enseñarle a los hijos, a los niños a cuidarse ellos mismos. Valeria, ¿cómo estás? ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los papás? Valeria, sí, hay 3 errores muy comunes y muy graves. El número 1 es publicar la rutina de sus hijos. El número 2 es contar dónde estudian o dónde entrenan.
Y el número 3 es dejar que usen redes sin supervisión, justo lo que yo estaba diciendo. El Ministerio TIC en 2024 calculó que el 58% de los padres sube fotos que revelan ubicación. Esa información es oro para un delincuente digital. Claro que sí, muchas gracias. A mis suscriptores, envíenme las preguntas al chat. A los usuarios de TikTok, por favor, a los comentarios me pueden enviar sus consultas. Yo con mucho gusto se las resuelvo. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de seguridad familiar, seguridad en los niños. El tema de hoy es estafas telefónicas, con una invitada muy especial, a las 5 de la tarde. Edgar. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué hago si mi hijo ya dio información personal a un extraño online? Edgar, actúa rápido pero sin regañar. Primero cambia las contraseñas. Segundo, guarda las evidencias, las capturas. Tercero, denuncia. Denuncia puede ser en el Centro Cibernético Policial. Ellos tienen una unidad 24/7. Puede ser en caivirtual.policia.gov.co. Y lo más importante es, habla con tu hijo sin miedo ni castigo. El error debe convertirse en aprendizaje, Edgar. Sí, yo tengo un retorno. Será de revisarlo, claro. Laura González. Y si la llamada es... Sí, es el retorno, ¿cierto? Sí. Y si la llamada sí es real y yo no actúo a tiempo. Laura, ese es el miedo más grande, Laura. Pero el protocolo está hecho para verificar sin perder tiempo. Mientras validas la palabra clave o contactas otra fuente, el 90% de los casos reales se confirma en los primeros 60 segundos. Esos datos son según la Policía Nacional del 2023. Yo creo que lo importante es mantener la calma operativa. No olviden ir a mi link en la bio, en Beacons. Ahí encuentran mi suscripción, ahí encuentran todos mis servicios, todos mis productos. Si se quieren poner en contacto conmigo para una consulta 1 a 1, por ahí me pueden encontrar. En el link en mi bio, en TikTok, en mis redes, el link de Beacons. Voy a contestar esta pregunta que me parece interesante y vamos a darle paso. Ya va siendo hora con Karina, nuestra invitada de hoy. ¿Tenemos tiempo? Ya la tenemos ahí. Perfecto. 2 minutos entonces. Karina es una mamá que enfrentó una situación crítica y tomó una decisión que marcó la diferencia. Y es un protocolo internacional. Les contaba yo a ellos que lo recomienda el FBI y la Interpol. Es usar la palabra clave. Es una herramienta sencilla que puede salvar vidas y prevenir estafas. Karina, gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, Andrés, muchas gracias por la invitación y bueno, encantada de poder compartir esta experiencia porque sé que hay muchísimas personas que aún no están tan vinculadas con el tema de la frase de seguridad o la palabra de seguridad, de por qué es importante y por qué es relevante, sobre todo en la actualidad, en el mundo como lo tenemos ahora. Karina, bueno, bienvenida. Muchas gracias. A mí me gusta iniciar con una frase. Digo siempre como que todo padre dice que daría la vida por sus hijos, pero pocos entienden que la forma de protegernos no siempre es físicamente, a veces también es digital. La protección a nuestros ¿Estás de hijos acuerdo? 360, sí, completamente. Claro. Estamos en la era digital y la protección también tiene que ser digital y tiene que haber una perfecta armonía entre esa protección digital y la protección emocional.
porque la calma es vital para que todo lo que nos han enseñado a cómo protegernos funcione. Si entramos en pánico, nada funciona, en ninguna situación. Excelente, Karina. Sí, señora, estamos completamente de acuerdo. Karina, quiero ir al punto. Creo que todos estamos esperando la historia. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué mensaje o qué llamada recibiste? Mira, yo estaba en casa muy tranquila, terminando mi jornada, pues normal, tomándome un café con mi esposo, cuando suena mi teléfono. Yo contesto las llamadas de números desconocidos, todas, hasta las que dicen Países Bajos, o sea, yo igual las contesto. Bueno o malo, no sé, pero es que si a mi hijo le roban el celular en la calle, como digo en mi video, pues él consigue un teléfono prestado para llamar a su mamá. Y entonces que no, que Claro, mande primero un mensaje a su mamá. No, yo contesto. Yo contesto y sí, cuando veo que es los estafadores de la cárcel o las promociones de planes de celular o de viajes gratis y bueno, todas esas vainas que hay, pues cuelgo, ¿cierto? Entonces claro. contesté la llamada de un número desconocido y inmediatamente escuché la voz de un adolescente, yo no lograba identificar si era hombre o mujer, a los gritos diciendo, mamá, me estrellé. Dios Yo mío. no lograba discernir si era la voz o no la voz ni un hombre ni una mujer, si era mi hijo o no. Pero mira, la sensación en ese momento de impotencia, de pensar que hay una posibilidad de que sea tu hijo, te Claro, dispara todo. Y claro, ya, claro, si claro. uno logra calmarse, ya no piensa y ya te ganó la emoción. Entonces ya no hay palabra de seguridad, nada. Lo primero es mantener la calma. Tal cual, sí, así es. Y Karina, que creo que te perdí un poquito. Dime. Mantener la calma, estamos Sí, completamente de acuerdo. sí. ¿Qué fue lo que te hizo dudar o sospechar? Tú me dices que contestas números, pero ¿por qué particularmente esta te hizo dudar? Porque mi hijo, desde muy pequeño, a los dos, a mis dos hijos, les hemos enseñado una palabra de seguridad o una frase y la tenemos completamente clara. Y en el momento de que algo sucede y que hay una llamada por alguna razón o un mensaje, lo primero que va es la palabra clave. Claro, Siempre. te entiendo. Esa es la palabra. Si fuera por decir algo, abejita, entonces lo primero que me hubiera dicho sería abejita. Digo, es mi hijo, Excelente, algo pasó. Pero clarísimo. si no hubo esa palabra clave, no hubo esa frase clave segura, pues, ni al principio ni al final, porque de pronto en el estrés o la ansiedad se le puede olvidar, pero después de mamá me Claro, estallé, inmediatamente reacciona cuando yo digo el segundo aló, le doy la sí, oportunidad para ese choque que reaccione, sí. pues no la dijo, inmediatamente supe que no era mi hijo, el susto ya estaba, yo ya estaba invadida de emociones, pero ya el susto de que mi hijo estuviera en peligro se transformó, fue en rabia. Claro, claro. Sí, fue un momento aterrador. Y esa palabra fue la que me salvó, porque si no, yo hubiera caído redondita, hijo, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y bueno, ya el libreto de los zampones que todos se conocen, de señora, habla con el teniente no sé qué, y bueno, ya. Por supuesto. ¿Pero tenías algún conocimiento previo de alguna historia, algo que te había pasado así? Y en redes sociales, a mí no me ha pasado, pero había escuchado un video que había rodado por redes Sí, sociales por mucho tiempo, pero mucho tiempo, donde que no, y que llaman que el hijo que atropelló a una señora embarazada, y entonces que el teniente pide plata para arreglar y que pasen la plata por Nequi, de gente que cayó, diciendo, no pilas con mi historia, ¿cierto? Entonces, cuando por no me da la supuesto. palabra de seguridad, inmediatamente mi cerebro reacciona a esa historia y me acuerdo que le dije a mi esposo, graba la llamada y puse el altavoz. Pero me dio tanta piedra, tanta rabia, que solamente me identifiqué y cuando me pidieron el 515, pues me despaché contra el man y el man se dio Claro, cuenta. Yo quería llevarlo a ver hasta dónde iba. Ay, pero no, sí. ya fue demasiado. Entonces no. Karina, ¿cuánto duró esa llamada? ¿En qué momento de la llamada te diste cuenta? ¿Larga, cortica? ¿Tuviste tiempo de No, reaccionar o cómo fue? a los 5 segundos. Fueron Sí, 3 segundos de llanto, del mamá me sí, estrellé y alguien al fondo diciendo cálmese y yo dije el segundo aló y no me dieron la palabra de seguridad que está con mi hijo y ya, supe que no. O sea, 5 segundos ya supe, no es. ya ahí Es estabas confirmadísima. sí, ya cuando yo dije el segundo aló, no, además que lo que hice por si las dudas, ¿cierto? Porque a uno, por el Sí, instinto, mamá le queda, de pronto se le olvidó a mi hijo, yo le cambié el nombre. Mi hijo no se llama Juan Pablo, pero en la llamada yo le dije, Juan Pablo. Sí, 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 sí. mamá, Juan Pablo. Ya, Ah, ya, muy ya. inteligente.
pues uno Claro, tiene que buscar las salidas, palabra de seguridad y de todas maneras como que salirle al corte, ¿cierto? claro, sí, así es. Es una estafa que cada vez está creciendo más en Latinoamérica y en Colombia, obviamente. Es una estafa antiquísima desde que usamos los teléfonos fijos. Sin embargo, cada vez siguen cayendo, cada vez más adultos mayores y los menores nuestros también. Es que ahora incluso con el tema de seguridad digital, porque es que te sacan, hacen una llamada, tú dices aló, te hacen cualquier pregunta y ya con eso reproducen tu voz, ya con una foto tuya, Exactamente, mandan un video, entonces dicen, no, conteste solo por videollamada. Hey, puede ser un dummy digital, pues. Entonces, no, claro. nada va a reemplazar a esa frase o esa palabra de seguridad, porque solamente la tiene esa persona, en este caso mi hijo y yo. Punto. Nadie más lo De tiene. acuerdo completamente. Karina, ¿y por qué o más bien qué los llevó a preparar un protocolo como la palabra clave o el código de seguridad? ¿De dónde lo conociste? Hace muchos años, te voy a hablar de hace como unos 30 años, con mis amigas de la universidad, que salíamos de la universidad de repente, algún bar, algún restaurante o algo, siempre como que estabas muy tranquila, pero decíamos, si algo nos incomoda, si se acerca alguna persona que no nos gusta, si algo sucede, si Increíble. alguna se siente en riesgo, en esa época creo que solo había Viper. Sí, Imagínate hace cuánto te estoy hablando, ¿no? Es que hace 30 años. Eh, teníamos una clave que significaba sí. sáquenme de aquí. O sea, si teníamos la amiga al frente, decíamos esa palabra y ya sabíamos, ahora nos tenemos que ir porque tu mamá nos va a regañar, Súper, nos va a castigar. O sea, como fuera, pero era un rescátame. No pregunte, rescátame súper. este cuento. Entonces, con el paso del tiempo, obviamente con mi esposo, le dije, mira, esta va a ser nuestra palabra de seguridad por si algo Ajá. sucede, que yo te pueda llamar, poner un correo, un mensaje, lo que sea. Y a medida que mis hijos fueron creciendo, yo se las expliqué. Inicialmente en las piñatas lo fui preparando. Entonces, cuando llegamos a una piñatica, yo les decía, mira, si algo sucede que tú no quieras contarme delante de nadie, tú te me acercas y me dices esta palabra. Y con eso yo ya sé que o nos tenemos que ir para la casa o te tengo que apartar porque algo está sucediendo. Entonces fue Increíble. como todo el tema del crecimiento y por eso a hoy ellos lo tienen completamente clara. Súper, Karina, súper. Ese ha sido el manejo, porque uno no está exento de que cosas pasen. Tal cual, completamente de acuerdo. Karina, ¿cuál crees tú, cuál consideras tú que es la edad apropiada para hablar de esos temas con los niños? Uy, yo creo que Yo desde sé los que es un 4. tema muy, muy particular en cada niño y cada papá, pero más o menos nosotros que somos padres, ¿en qué momento creemos que puede ser una buena edad? Yo creo que desde que el niño así no hable muy bien, tenga claro, por ejemplo, le puedes dar un juguete diciéndole que ese juguete cuando te lo entregues, si tiene miedo, si algo está pasando y no sabe cómo expresarlo el niño, muéstrale qué juguete, qué medallita, qué cosita que él guarde en su bolsillo y allí te lo entregue, significa que está en riesgo, que está en peligro. Creo que así nos vamos educando, porque es un tema de educación. Y hablarlo más claro, no, a medida que van creciendo, 4 o 5 años, que ya ellos entienden con mayor facilidad, pero es educarlos desde pequeñitos. Súper, completamente de acuerdo, Karina. Ahí hay una lección enorme. Lo que hiciste, aunque parece sentido común, en realidad es parte de un protocolo que usan cuerpos de seguridad en todo el mundo, desde el FBI hasta la Interpol. Lo Sí, que lo he vivió visto. Karina, dale, dime. Perdón por interrumpirte. No, Sí, lo no, he no, visto en tranquila, algunas es tu películas, pero programa. cuando uno ya lo tiene como en su vida, lo da por sentado, como que es algo que todo el mundo hace. Yo suponía, cuando mis amigas vieron el video, dije, ve, nosotros no tenemos palabras de seguridad. ¿Cómo así? O sea, no tienes Claro, algo con tus hijos, con tu esposo, no hay un plan. O sea, increíble, sí, es no muy hay común, la gente no un los plan. conoce, la gente a veces los conoce, no los implementa o creen que no funciona. Sí. Mira, cuando mis Sí, hijos estaban pequeñitos, les enseñamos llegando a un centro comercial, si te pierdes, este es el punto de encuentro. No le das la mano a nadie, no nada. Sales corriendo y haces el punto de encuentro. Y siempre decíamos con mi esposo, si el niño se nos pierde, tú te quedas en donde se nos perdió y tú y yo, o sea, uno de los dos se va para el punto de encuentro. Ya. súper, eso está increíble, Karina, no, eso está increíble, es justo lo que se recomienda hacer, de eso se trata.
Yo te quería contar, lo que viviste es lo que nosotros llamamos secuestro digital simulado, donde los delincuentes usan voces o mensajes falsos para provocar pánico y obtener dinero o datos personales. Según un informe de ciberseguridad de la Interpol en el 2023, este tipo de estafas aumentó un 37% en Latinoamérica únicamente, especialmente dirigido a padres de familia. Los delincuentes normalmente analizan las redes sociales, recopilan información pública y fabrican historias creíbles, nombres, lugares y rutinas. Luego lanzan un golpe emocional y si la víctima entra en pánico, pierde el control. Por eso, Karina, la palabra clave creo que es lo que rompe ese ciclo. De hecho, el FBI Child ID Program recomienda usar esa frase secreta entre padres e hijos para validar emergencias. Y también tengo conocimiento de que la UNICEF, creo que en el 2023, y el Ministerio TIC de Colombia en el 2024, también promueven establecer códigos familiares para proteger la comunicación digital. Sí, había escuchado y leído sobre estos temas y por eso pensé que iba a ser más común que muchas mamás lo tuvieran, ¿cierto? Me he enterado que no todas las mamás lo tienen, que no en todas las familias hay un protocolo para emergencias. Yo creo que igual que tener el botiquín en una maleta, en un morral armado en la casa, Excelente. porque hay un desastre natural, una emergencia natural, el botiquín que te salva vidas en este momento y en estos casos es tu palabra de seguridad. Excelente. Karina, yo te quiero preguntar, ¿y si hoy volvieras a ese momento, qué harías distinto? No, nada. Excelente, tal cual. Lo hiciste Nada, yo excelente, creo es que que eso es lo que se pide. fue Es así de sencillo, muy bien. Y para terminar, Karina, ¿qué mensaje le dejarías a otras mamás que podrían de pronto pasar por lo mismo? el código de seguridad, la frase de seguridad y el punto de encuentro ante cualquier eventualidad. Yo creo que esas tres cosas son las que te permiten a ti estar tranquilo, que si estás en la oficina, tu hijo en el colegio, hay un terremoto, un temblor, tal, listo, el punto de encuentro, si tú estás en el colegio es este, si tú estás en tal lado es este, cuando llega a un centro comercial, el punto de encuentro, si nos perdemos, si nos, lo que sea, es este. No sean tan confiados tampoco dejando los hijos tan chiquitos, así como que en el centro comercial estén dando vuelticas solo, porque pues no es lo recomendable. Pero esas tres cosas, la frase de seguridad, el punto de encuentro y el conocimiento de siempre como las salidas y vías de emergencia. Excelente, lo tienes clarísimo, Karina. Yo para complementar y enriquecer el live, les quiero comentar los 3 errores más comunes y así de pronto evitar ese tipo de situaciones. El primer error es confiar de que a mí no me va a pasar, porque por estadística siempre le pasa a uno. El segundo error es no hablar en familia sobre cómo actuar en emergencias digitales, como la que tuviste tú. Y el tercer error es compartir rutinas, lugares o datos de los hijos en redes. Hay que tenerlo en cuenta. Así es. Bueno, Karina, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Muchas gracias a todos por escuchar mi historia. Y de verdad, cuídense, cuiden su entorno, cuiden sus seres queridos. Una frase o una palabra de seguridad es vital. Muchas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron porque la seguridad empieza cuando decidimos hablar de ella en familia. Recuerden que esto no es paranoia, esto es prevención inteligente. Yo soy Andrés Mejía, soy fundador de Protege y mi misión es una sola, que ninguna familia diga yo no supe qué hacer. Nos vemos en el próximo encuentro porque la protección también también se entrena. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Karina. Chao. Muchas gracias a todos los asistentes. Estuvo excelente. Una historia increíble de Karina. Espero que les haya servido mucho. Muchas gracias a todos los suscriptores. Recuerden, síganme en mis redes. Estoy en YouTube, estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, Instagram.
Estoy en TikTok como Protegi Autoprotección. En el link en mi bio pueden ver todos mis productos y servicios. Si quieren una consulta conmigo directamente, la pueden agendar. Pueden incluso revisar mi catálogo en WhatsApp. Con mucho gusto los atiendo. Feliz tarde. Cuídense mucho.